Bueno, buenos días, otra vez. ¿Cómo vamos? Buen día, profesor Freddy, compañero Orlando. Hola Rafael, ¿cómo vas? ¿Cómo sigues? Bien, sí, señora, pues como la semana pasada, bueno, nos tomó por sorpresa este tema mío, pero ya un poco más acoplado al tema, ya volviendo, Es un digámoslo así. proceso, es un Exacto. proceso bastante complejo, sí. Pero bueno, entonces ahí toca que te, te armes de tus habilidades, de tu inteligencia emocional y pues digamos que continuar con tus objetivos, tus metas. ¿No? Y pues obviamente pues esto tampoco va a quedar como en el pasado ni en el olvido, pero pues bueno, hay que hacerle frente al tema. Pero bueno, Sí, señora. entonces ánimo ahí. Y Bueno, Brandon, pues nada, es algo que he escuchado de muchos, no sé si más que todo con Moderna, que es como la más durita, no sé, siento yo. No sé, más o menos. Rafael, ¿tú qué experiencia tuviste con la vacuna? ¿Bien? La Pfizer pues, me pega uno, eso sí, en mi Ah, caso, ¿todavía te falta la segunda dosis? Sí. en parte. ¿Señor? En parte, sí, señora. Ah, ya, ya, ya. Ok. O sea, no es tan compleja, ¿no? Pues a los que he escuchado. La que he escuchado que es dura es esta Moderna. No, 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 sí. También es muy subjetivo, ¿no? Porque hay personas que toleran un tanto más que otros y otros no. Eso también depende del cuerpo, ¿no? Bueno, ¿cómo van con el avance de la investigación? Para esta semana debían entregar la matriz diligenciada. ¿Cómo les fue? Bien, sí, señora, ya en ese caso te voy a presentar de una vez. Y también aproveché y ya estoy realizando los criterios de inclusión-exclusión por medio de la pregunta pico y el prisma. Aquí. Acá observar toque, sí. Sí, pues veo chiquitito, pero sí, ya Mm, estás Voy a compartiendo. acercar un poco más. Ahora, sí. Sí, ahí mejor. Bueno, pues, como cité, pues, la temática principal es el dopaje deportivo, ¿sí? Ujú. El número de artículos seleccionados, cada uno correspondiente a lo que se llevó. La fuente, pues, la mayoría fue un artículo de investigación, un artículo de revisión, donde su respectivo nombre de estudio, pues aquí están en inglés, antidopaje, los autores, el año en el que se publicó cada artículo, el país de aplicación, en este, ¿cuál fue el que no encontré? En este especial. Este no encontré el país en específico, por lo que se estaban citando muchos países como ¿Era Australia, una, re- señora. ¿Era una revisión? No, sí, un artículo de revisión. Pero no tenía un país en específico. Aparecía Estados Unidos y Australia, pero ahí no Ok, sabía cuál de las dos decir. Su vale. respectivo resumen en inglés. La mayoría los escogí cualitativos para que, como es un aspecto social, así Sí. que obviamente cualitativo. El tipo de análisis, este es, el primero fue cualitativo y formal, el segundo es cualitativo, el tercero también, y creo que hasta el sexto sí fueron cualitativos. Los Listo. instrumentos fueron artículos de fuentes bibliográficas, Ok. todos fueron así. Y ya, ahí fue la diligenciación De la matriz. de Bien. la- Listo, súper. Ahora, ¿cuál es el paso a seguir? Vamos a iniciar con el documento ya oficialmente y vamos a empezar entonces con la introducción. ¿Listo? Entonces, ese es lo que van a entregar para la siguiente sesión. ¿Mm? Ok, Y hasta ahí quedaríamos con la entrega del, pues obviamente reuniendo estos paso a paso, avances. Ya tienes ahí articulado todo. sí señora. En total hubo un registro de 4.500 en las bases de datos, los cuales estuve removiendo, que fueron Ajá. 2.540.
La selección de artículos fueron 130, donde escogí 60, quedando un 70 como tal de elegibilidad, y por razones coherentes, 64, ya que algunos eran de paga y otros por lo que no eran en especial en un aspecto histórico o social, Sí. y en total incluir los 6. En el caso del prismo, ya te tocaría escoger a pico para determinar el objetivo y un poco de empezar a realizar la introducción, profe, en este caso. Eso, súper, ya vas re adelantado. Ya vas 5 pasos adelante. Bien, Sí, bien, señor. Rafa. Listo. Bueno, eh, ¿qué vamos a hacer entonces ahora? Vamos a hablar un poco. La sesión anterior tuvimos la oportunidad de, no sé si tú revisaste de pronto la clase y hablamos un poco de el impacto que tienen como los medios de comunicación sobre el deporte, ¿no? Hoy vamos a abordar una temática un tanto por esa línea y es la publicidad. ¿Listo? Sí, señora, claramente, lo cual es fundamental. Realmente con la publicidad y el marketing sobre todo también, para que Eso. sea eficiente a la hora de, obviamente, según una disciplina o federación correspondiente. Sí, señora. Dale. Sí, digamos que, bueno, hay muchas como modalidades, muchas técnicas de mercadeo, muchas herramientas. Eh, Obviamente vamos a indicar un tanto ese componente social. ¿Sí? Igual creo yo que ustedes pues están duchos en el tema, eh, porque esto es algo que les llama bastante la atención a los profesionales, ¿no? En cultura física y deporte. Entonces, muchos de los componentes que se arriban, digamos que o se acogen un tanto a la publicidad eh, y obviamente digamos que a los criterios del marketing deportivo, del merchandising, ¿cierto? Y de todas estas técnicas de mercadeo, es pues obviamente en base a la comercialización, ¿cierto? Productos o servicios. ¿Mm? Por otro tenemos esas raíces, por otro lado tenemos esas raíces de la industrialización, ¿no? Entonces, obviamente, digamos que el camino de la industrialización estará dado, obviamente, por esos criterios más del empoderamiento, ¿no? De la jerarquización, del entorno, obviamente de todo el componente económico, financiero, ¿no? Y que involucra pues todo este tejido social, ¿no? Que están involucrados obviamente por el componente del deporte. ¿Mm? Entonces, millones se mueven, ¿cierto? Cada año para desarrollar productos nuevos y mejorados. ¿Mm? Entonces allí, pues obviamente cabe mencionar que la calidad, la cantidad, el producto mismo, ¿cierto? Todo el componente, incluso a nivel tecnológico, pues debe ser tan acogido en ese público que ha sido pues previamente estudiado, ¿no? Por otro lado tenemos el componente más de élite, ¿cierto? Y obviamente digamos que todo el componente investigativo, científico y tecnológico que está arraigado pues a este grupo. Por otro lado tenemos esa línea de aficionados, ¿cierto? Del consumismo tanto de la, del servicio, de los eventos deportivos y pues obviamente todo el componente de los productos deportivos. Y por otro lado, pues específicamente el calzado y la ropa de deporte, que es como la que más abunda, por decirlo así, en cada uno de los rinconcitos, ¿cierto? Del mundo. ¿Mm? Entonces, muchas de estas empresas invierten también en grandes sumas de dinero en apoyar a jóvenes atletas con talento en comunidades de todo el mundo. ¿Mm? Jóvenes que prometen convertirse en los héroes deportivos del futuro. ¿Mm? Sin embargo, esto aún pues suena muy idealista, ¿no? ¿Qué hemos visto de pronto que pasa hoy en día? Eh,
se aprovechan un tanto como de la divulgación, ¿cierto? En redes, de situaciones que a veces son muy complejas, ¿no? Por decir así, digamos, estos niños que por X o Y motivo resultaron en redes porque no podían tener, digamos, la camiseta de Messi, pero él se inventó con una bolsita con los mismos colores hacer su propia camiseta, ¿cierto? Eso produce de una u otra manera pues un impacto a nivel emocional ¿m? En los consumidores obviamente de televisión, de redes, ¿sí? Y obviamente digamos que esa estrategia es aprovecharle, bueno, esa situación es aprovechable para de una u otra forma divulgar, ¿cierto? Eh, obviamente pues les dan un beneficio, sin embargo pues esto no es que sea acogido por esas condiciones sociales de niños, ¿cierto? Y todos estos aspectos que pueden generar un tanto más de impacto sobre la vida y la calidad de vida de él. ¿Mm? Pero esa situación, ese momento, sí es aprovechable, ¿para qué? Pues para de una u otra forma mostrar pues que esa foto llegó, ¿cierto? Al mundo, obviamente, pues al eje deportivo, y obviamente desde allí empiezan a analizar cómo también pueden de una u otra forma generar, ¿cierto? Esa divulgación a través de una situación que pues es bastante puntual. Eso no quiere decir que obviamente pues es tema de debate, ¿no? Que tan bien visto está o que tan mal visto está, ¿cierto? Pero pues son más los puntos positivos porque pues eh, el niño puede tener una situación bastante eh, benéfica con relación obviamente a esa situación. Bueno, y así podemos encontrar muchísimos casos más. El sistema de Producto Interno y la protección que otorga desempeñan un papel fundamental en que los fabricantes de artículos deportivos puedan también seguir invirtiendo en la investigación y creación de equipamiento más eficaz y asequible, ¿cierto?, para los atletas de hoy y de mañana. Era un tanto lo que les decía, ¿sí? También de una u otra forma ponen competencia, ¿cierto?, a estas grandes industrias del mercado de ropa deportiva y calzado deportivo. ¿Para qué? Obviamente, pues para que contribuyan al avance tecnológico, ¿cierto? Al avance también, pues obviamente, de la calidad de los productos. Y pues que de una u otra forma generen pues ese bienestar, ¿cierto? Y calidad de vida, ¿no? De uso. Sin embargo, sabemos que hay muchas que no, ¿cierto? No contienen este tipo de aspectos más de uso deportivo, sino más del consumo de los aficionados. Bueno, entonces vamos a encontrar que hay como varias líneas. Obviamente unas que aquí deberían tener pues ese impacto para todas las otras, ¿no? Lo que les decía, digamos que investigación de punta, tecnología de punta, ¿cierto? Sin embargo, pues ahí deteriorado pues las otras líneas que consumimos nosotros pues, normalmente. Bueno, no deteriorado, suena muy diciente esa palabra, sí, pero sí otra línea de productos. Obviamente entiendo que pues todo el componente investigativo y científico y tecnológico pues no lo tienen que cobrar, por decirlo así, ¿cierto? Porque obviamente pues la tecnología, el que dure más tiempo un producto, el que estos calzados, ¿cierto? Sean más cómodos, sean más inteligentes, duren más, ¿cierto? Sean propios para la modalidad deportiva. Que de una u otra forma se amolde a ese cuerpo, ¿cierto? Específico de ese ser humano, de ese atleta, ¿sí? Y que obviamente, pues, todos esos componentes tan específicos, pues obviamente para el común es distinto. Algunas marcas tratan de aumentar aún más su notoriedad, ¿cierto? Por ejemplo, los colores llamativos, como el amarillo fluorescente de la colección Volt de Nike, que destacan sobre los colores de un equipo.
¿cierto? Entonces ya ellos empiezan a jugar un tanto con la gamificación, ¿cierto? Bueno, todo el tema de, también de la didáctica, ¿cierto? El componente también ergonómico, ¿cierto? Obviamente digamos que está también gama de colores, ¿cierto? Que sean vistosos, que obviamente resalten con respecto a otras prendas deportivas. Bueno, digamos que todo esto es bastante identificable, ¿no? Digamos que perceptible, ¿m? A la hora de dimensionar. Entonces, ¿qué artículos, cierto, llevan los deportistas? Y esto solo digamos que acá es un ejemplo a nivel de fútbol, ¿no? Sin embargo, pues encontramos que en los diferentes deportes y modalidades deportivas, la esencia, digamos, del calzado también es distinta, ¿no? Digamos que para el voleibol, para el básquetbol, los modelos son distintos. Incluso los mismos colores no van, ¿cierto? Para estas otras, para estos otros deportes, ¿no? Bueno, el marketing deportivo en general, ¿cierto? Se apoya obviamente esa emisión de mensajes colectivos que suelen referirse a esos beneficios que brinda la práctica de un deporte, ¿cierto? De igual manera va en conjunto en la difusión de las buenas costumbres alimenticias. ¿Mm? Entonces, algo que ha un tanto dimensionado hoy en día el deporte es todas las prendas ya como con ese tallaje un tanto más amplio, ¿cierto? Y que aborda pues obviamente todas las características del cuerpo del ser humano. ¿M? Sin embargo, ustedes han visto que obviamente digamos que en la dimensión deportiva, eh, pues todos los artículos son muy fitness, porque no sé cómo decirlo, muy de la línea, sí, delgada, ¿cierto? Eh, y obviamente pues a raíz de todo esto que hemos vivido, la pandemia, obviamente digamos que el oleaje ya de que estamos sufriendo o padeciendo pues enfermedades como la obesidad, el sedentarismo, pues eso ya digamos que compromete un cambio en la estructuración y digamos que del modelaje y del tallaje a nivel deportivo. Entonces, pues obviamente esto también define, ¿cierto? El bienestar y la calidad de vida de las personas. ¿Mm? Entonces tiene muchos aspectos positivos, ¿no? Porque obviamente pues el marketing estudia, ¿cierto? Ese comportamiento o esa conducta humana con respecto obviamente a la adquisición de bienes, ¿cierto? O servicios, ¿m? Específicamente, pues obviamente enfocados en el deporte. Entonces, ¿cuál es el concepto de marketing deportivo? ¿Mm? Es aquel que hace referencia a esas estrategias dirigidas a la comercialización, distribución de productos y servicios, obviamente aplicados a un contexto que es el deportivo. ¿Mm? Entonces, hablar de este tipo de marketing, podemos diferenciar entre la promoción de eventos y entidades deportivas y la difusión de marcas o productos a través de los eventos y las entidades. ¿Mm? Según Campos, en el 97, en una investigación extensa, define el marketing deportivo desde dos enfoques, desde dos vertientes. ¿No? Una, que son todas aquellas actividades, ¿cierto?, para promover la activación en programas físico-deportivas. ¿No? También la venta de productos y la asistencia a espectáculos y eventos deportivos. ¿No? Más como el deporte de consumo, ¿cierto? Y una segunda vertiente que es, hace referencia al patrocinio, ¿cierto? Las empresas patrocinadoras, ¿cierto? Y patrocinadas. ¿Mm? Más como, digamos, en referencia a la marca e imagen. ¿Mm? Entonces, el marketing deportivo, según Gutiérrez en el 2008, emplea la forma de comunicación empresarial asociada a la actividad deportiva, ¿Mm? Con el objeto de difundir una imagen de marca para obtener notoriedad y un estado de opinión favorable a la misma.
¿sí? Esto debe ser dirigido pues, a públicos concurrentes entre la actividad y el patrocinador, ¿sí? Para poder obtener pues, esos beneficios. ¿Sí? Entonces, es todo un proceso bastante interesante, obviamente porque allí se hacen muchas negociaciones, ¿cierto? En los cuales se trabaja, ¿cierto? Por licenciamientos, por convenios, por patrocinios, ¿cierto? Y digamos que hay un gana y gana, obviamente por parte del patrocinador o de la empresa, ¿cierto? Específicamente, y obviamente por aquel que comercializa, produce, ¿cierto? O el mismo deportista, ¿no? También. Entonces, el marketing deportivo ha sido de gran utilidad a diversas empresas para poder lograr los objetivos de su plan de marketing. Entonces, por este motivo, resulta una herramienta, una estrategia útil para qué? Pues para lanzar esas vías saludables, ¿cierto? Para identificar entonces unos beneficios bastante influyentes, ¿cierto? La necesidad de dependencia dirigida que regula pues al cliente, ¿no? Digamos que esto es uno de los aspectos que uno debería analizar, ¿no? Y es que tanto nos volvemos dependientes de ese consumo, ¿cierto? Deportivo. ¿Mm? Perdón, necesito estornudar. Sí. Si ve, Brandon me prendió ahí el malestar. No, pero Mentiras, yo estoy aquí en confinamiento. mentiras. Entonces, bueno, mmm, entonces miren que de una u otra forma, eh, no es que nos volvamos adictos, pero sí que dependamos un tanto del consumo, ¿sí? Entonces, bueno, digamos ahorita que estamos en todas las eliminatorias, de una u otra forma, el ver los partidos, ¿cierto? Nos dispone también en tiempo, en espacio, en estar en un lugar cómodo, ¿cierto? Y digamos que dependemos de una u otra forma de esa situación, ¿cierto? Para, pues obviamente, estar como al día, como vivir, pues en esa misma tónica, quienes consumen este tipo de eventos deportivos. Eh, por otro lado, tenemos, digamos que la forma de identificar ese comportamiento, esa conducta, ¿cierto? Con referencia, pues, a otros productos, ¿cierto? De esa situación. Entonces, bueno, digamos que nosotros, para este tipo de eventos, pues no es que llevemos ese componente de lo sano, sino que pareciera que tuviera una relación más como del consumo de alimentos y bebidas, pues obviamente chatarras, ¿no? con ese, con ese, con, eh, con esa connotación, ¿no? Sin embargo, pues todos los aspectos más del comportamiento o de estabilidad fitness, ¿no? Pues obviamente certifica que deba llevarse una vida y un estilo de vida, ¿cierto? Saludable. ¿No? Bien, el marketing deportivo también nos propone tipos, ¿cierto? Entonces, digamos que, ¿cuál es la idea? Que nosotros logremos identificar, ¿cierto? La forma de darse esas estrategias, ¿no? Ya nos hablaron de unas vertientes, de unos enfoques. ¿M? Sin embargo, pues a nivel de tipos vamos a encontrar que unas estarán centradas en los productos o los servicios. ¿M? Entonces, en este caso se trata de impulsar la venta de otros productos por medio del deporte, ¿cierto? Estos productos o servicios son asociados a los valores propios de un deporte, un deportista. ¿Para qué? Para atraer pues a ese público objetivo. ¿No? Entonces, por otro lado tenemos un tipo de marketing de entidades deportivas, ¿cierto? Entonces, en este caso son los equipos de marketing de los deportistas los que se encargan de hacerle la promoción de sus actividades y de que el público pueda conocer más acerca de ellos. ¿Mm? Creo yo que pues en eso van, digamos que punteando la lista todas estas ligas españolas,
todos estos equipos españoles, ¿cierto? Que de una u otra forma mueven masas, ¿no? Mueven, digamos que al mundo específicamente. Una de las ventajas del marketing deportivo es que permite crear vínculos entre la marca y también los valores positivos que un deporte o un atleta representa. Puede impulsar de manera rápida el posicionamiento de una marca o producto mediante el vínculo con el deportista reconocido. Y otra ventaja es que ofrece una exposición masiva del público que aprecia el deporte o en casos como el Mundial o la Serie Mundial. No recuerdo el caso, pero sí fue hace poco que algo pasó con la Liga Española. No sé si se querían separar, bueno, no recuerdo bien cuál era el caso, yo no sé si ustedes de pronto siguen más el fútbol que yo. Sin embargo, pues ellos presentaron como un comunicado, atendiendo obviamente a los recursos y a los valores, digamos que de esta organización, ¿sí? Entonces miren que hace también un tanto el enfoque de que se siguen unos criterios, obviamente también basados en los valores, ¿cierto? Y en todo este aspecto más de la masificación, ¿no? Que todo lo que ellos posiblemente puedan decidir, ¿cierto? Y que impacten al masivo, pues obviamente van a estar en el ojo del huracán, ¿cierto? Entonces muchas de las prácticas tendrán que estar reguladas y basadas en ese código ético, ¿cierto? Que pueda representar. El plan de marketing deportivo, ¿en qué está basado? En un resumen ejecutivo, ¿sí? De una u otra forma, pues yo no puedo lanzar, ¿cierto? Un producto, un servicio, específicamente si yo no he realizado un diagnóstico, si no he realizado de pronto pues una lectura de la competencia, ¿cierto? Específicamente. Entonces debo generar un resumen ejecutivo. Estos resúmenes pues están dados más de la gestión. Yo creo que acá de pronto Rafael tiene un tanto más de conocimiento, que le gusta como la administración deportiva, creo yo, no sé, tengo esa imagen, no sé si es así, en la cual pues obviamente se genere un diagnóstico, se genere un plan de acción, ¿cierto? Una planeación de ciertas, digamos que objetivos, ¿cierto? Y unas metas, una ejecución, ¿cierto? Y obviamente pues unos cierres. Este análisis, ¿cierto? Debe generarse también desde un enfoque interno y un enfoque externo, ¿no? Ustedes de pronto han escuchado esa matriz DOFA, ¿cierto? Que es la misma que nos están presentando acá, que es un diagnóstico de la situación, ¿cierto? Debilidades, amenazas, fortalezas, oportunidades. ¿No? La definición de las estrategias, ¿no? Segmentación del público objetivo, el posicionamiento de la marca, de la imagen, del servicio, del producto. Un plan de acción, ¿cierto? Que sería, digamos, que esas estrategias de mercadeo o esas estrategias y herramientas que aplico a ese público objetivo, ¿cierto? Y obviamente así generar lo que necesito, ¿no? Financiación, ingresos, inversiones, bueno. Y obviamente de ahí en adelante, después de haber, digamos que logrado estar en ese mercado, pues se hace una evaluación y un control, ¿cierto? Específicamente generando seguimiento. Entonces las marcas deportivas adoptan el uso de estrategias de marketing digital hoy en día, ¿cierto? Para poder posicionar sus productos, sus servicios. Y algo muy importante que es la marca y la identidad, ¿cierto? Entonces, digamos, todo lo que nos puede decir el chulito, ¿no? De Nike, ¿cierto? O las 3 líneas de Adidas. ¿Sí? Entonces, miren que algo que puede ser, digamos que a la vista bastante evidente, pues obviamente tiene unos significados, ¿cierto? Más allá. O cuando no lo presentan, pues fácilmente podemos recordar incluso situaciones tan personales, ¿cierto? Como la adquisición de alguna ropa deportiva, algún regalo, ¿cierto? De ahí. O sea, son de fácil de recordación.
Las redes sociales que permiten la interacción y conocimiento de diversas gamas de estrategias mercadológicas, ¿no? Entonces, pues algo que pasa bastante hoy en día es, por ejemplo, bueno, digamos que un tanto más colombiano, el tema de los días sin IVA, ¿cierto? Ahorita que ha cogido pues bastante fuerza. Sin embargo, va muy arraigado también a la temporada de los Black Friday, de también digamos que los Blackout, bueno, digamos que los diferentes nombres que se les dan ahora pues a estas estrategias, ¿no? Bastante impactantes en el masivo. Entonces estamos expuestos a un sinnúmero de estímulos emocionales para el consumo final de las entidades visuales, ¿sí? Estamos expuestos constantemente a que si estamos mirando en el Facebook nos salga ahí los comerciales, por decirlo así, de allá de las grandes marcas, ¿cierto? Si somos, digamos que muy consumidores del deporte, que nos salgan ahí las nuevas ediciones de bicis, ¿no? De bicicletas. Y no solo eso, entonces los artículos, si somos seguidores digamos que este deporte, o si somos consumidores más de eventos deportivos, ¿no? Que pasa en el campín, ¿cierto? Que se está haciendo, digamos que en estos estadios, qué pasa con la selección, bueno, digamos que todos estos aspectos más relevantes de la publicidad. ¿No? Entonces, los avances tecnológicos en el campo de la comunicación siempre han sido objeto de estudio de las ciencias sociales. Yo creo que es muy recíproco, ¿no? O sea, los avances están dados también en ese comportamiento y esa conducta humana, ¿no? Pero las ciencias sociales, ¿cierto? Deben identificar pues ese impacto que generan, ¿cierto? Todos esos avances tecnológicos. ¿Mm? Porque eso cambia también la conducta del ser humano. Entonces ahorita vemos a los niños pues demasiado pequeños, que son bastante consumidores de los celulares, de las tablets, ¿cierto? De los mismos televisores. ¿No? Más que en aquel tiempo en que nosotros, bueno, no sé, yo hablo de los años UPA, o que ustedes, ¿cierto? En relación a estar expuestos a una pantalla. Obviamente, pues todo el boom de la pandemia, pues también genera eh, cierto, cierto cambio y cierta estructuración en ese modelo cultural. ¿Mm? Entonces, de una u otra forma, estos aspectos también transforman nuestros hábitos y costumbres, ¿cierto? A nivel social. ¿Mm? Bueno, aquí tenemos algunos cambios en los elementos deportivos, ¿cierto? Que de una u otra forma pues también benefician el avance tecnológico, ¿cierto? En la población eh, deportiva, ¿no? En la población, sí, del atleta, ¿sí? Del deportista. ¿Sí? Entonces, la nanotecnología y fibra de carbono, ¿cierto? Entonces, esto permite que los materiales sean más resistentes, ¿cierto? Y de una u otra forma tengan esa forma un tanto más acomodada, ¿sí? Al beneficio, ¿cierto? Específicamente del elemento deportivo. ¿Sí? Entonces, la nanotecnología es como las células más pequeñitas que pueden utilizar o trabajar la tecnología misma. Entonces, de esta manera, las raquetas, bates y otros elementos deportivos también pueden llegar a ser más fuertes que el acero y muchísimo más ligeros. El chip en el balón. Entonces, el incluir un chip en un objeto en movimiento, como un balón de fútbol o de baloncesto, que es capaz de capturar 6.000 bits de información por segundo, permite cargar este contenido, ¿cierto? En una línea y obtener datos sobre la fuerza, el golpeo, los efectos, las distancias, ¿cierto? El comportamiento del objeto. ¿Mm? Y esto pues en cuestión de segundos. ¿Eso para qué? Obviamente, digamos que para también todo el componente investigativo. Los petos electrónicos. Esta idea surgió, imagínense, en 1999. Yo no sé ustedes de qué año son.
como Yo del soy 2000. ¿De qué? yo soy del 2001. Del 2001, imagínense. Bueno, cercanos. Consiste en una protección que trae sensores que para ser activados deben ser golpeados con cierta fuerza necesaria para poder marcar el punto. Y son utilizados en deportes como el esgrima y, bueno, o el taekwondo. De marca Daedo. La tecnología de la línea de gol. Para evitar goles fantasma, la FIFA decidió utilizar el Goal Control, que se compone de 14 cámaras de distinta velocidad que rodean el campo e interpretan la trayectoria del balón, ¿cierto? Y por obvias razones, pues su posición. Se comenzó a utilizar a partir del 2013 y fue la gran novedad en la Copa del Mundo, ¿cierto? De Brasil en el 2014. Entonces el fútbol, sin embargo, ha avanzado poco en cuanto al apoyo de la tecnología para las decisiones arbitrales. Sin embargo, ahorita tenemos un componente que también es bastante joven, ¿no? No hace mucho, y que se está utilizando, pues, tratan casi de no utilizarlo, siento yo, ¿cierto? Porque todavía hay muchos criterios del árbitro mmm, que deben ser bastante influyentes, ¿no? Bueno, digamos que todo también depende del punto de vista, que es el tema del VAR. Bueno, el Hands Device, que es un cinturón diseñado para reducir considerablemente el riesgo de lesiones en la cabeza y el cuello de pilotos de automovilismo y motociclismo, ¿cierto? Digamos que, pues obviamente estas personas pueden quedar, eh, se llama, bueno, pueden generar alguna herniación, ¿cierto? Y obviamente pues pueden tener incluso hasta muerte cerebral, ¿no? Que es la muerte instantánea. Entonces, ante los accidentes que habían causado la muerte de varios pilotos en la Fórmula 1, se ordenó que se utilizará obligatoriamente a partir del 2003, ¿cierto? Pues las lesiones que se pueden sufrir a nivel cervical, ¿cierto? Pues son bastante complejas, ¿no? Tanto así, pues, que como les decía, pueden quedar, digamos que en un coma profundo, ¿cierto? Obviamente mientras se restablecen algunas conexiones, pero si no se realizan, pues pueden llegar a lo que uno llama ahorita hoy en día, ¿no? Esa muerte vegetal, ¿no? O digamos que muerte cerebral. El ojo de halcón es un sistema informático usado en cricket, tenis y otros deportes para seguir la trayectoria de la bola, ¿cierto? Este sistema informático genera una imagen de la trayectoria de la pelota que puede ser utilizado, ¿cierto? Para que los jueces puedan decidir en jugadas que son bastante dudosas. Fue desarrollado en el 2001 en el Reino Unido. El biometrismo es esa tecnología usada en prendas deportivas que se inspiran en la naturaleza tratando de imitar comportamientos de animales, ¿cierto? Entonces acá tenemos algunas texturas, ¿cierto? Y obviamente digamos que el componente textil, ¿cierto? Muy asemejado, pues a estas pieles que pueden generar, digamos que unos movimientos bastante asertivos con respecto, obviamente, pues a la modalidad deportiva, ¿cierto? Entonces, en el caso de los trajes utilizados en natación por el campeón Michael Phelps, ¿cierto? En los Juegos Olímpicos de Pekín, en Londres y Río. Estos modelos completos que imitan la piel de tiburón fueron prohibidos también por considerarse una especie de dopaje, al parecer, ¿no? Bueno, la ropa del futuro. ¿Ustedes cómo creen que va a ser la ropa deportiva del futuro? ¿Cuáles serán esas implicaciones a nivel deportivo, social, ¿cierto? Del consumidor, ¿cierto? ¿Cómo creen? ¿Qué piensan? ¿Qué han visto ustedes que están más metidos en esta tecnología? ¿Me escuchas, profe? Sí. Sí, ahí te escucho. Vale. En relación a esta ropa, pues obviamente se busca
obvio, como dice acá, la oxigenación y en especial el desgaste del competidor, en referencia a la energía que él emplea para que tenga esa comodidad. Otra cosa es que, como mencionaste anteriormente, ese uso de la tecnología busca sobre todo esa justicia, digámoslo ahí, para que no haya esas ventajas respecto a un equipo o unas desventajas para el otro. ¿Mm? Algo importante a recalcar es que, este avance tecnológico es fundamental tanto en los países de primer mundo como de tercer mundo, por lo que hay que empezarlo a implementar, porque si no, lastimosamente no hay avance en el país, ¿sí? En un aspecto más económico y social también. Y en relación al tema de confinamiento, el uso de celulares obviamente está aumentando un poco la tasa de obesidad en relación a los niños, debido a que esa ausencia de actividad física es considerable debido a ello. Cosas que apenas estamos volviendo a retomar es el deporte. Ujú. Y muchos con los que he hablado y dicen que, y yo también lo considero, que el dinero, bueno, perdón, el entrenador tendrá una gran oferta a lo que termine este confinamiento. Ujú. El tema de obesidad. Sí, bastante, ¿no? Entonces, la intervención va a estar bastante ofertada. ¿Mm? Los planes de entrenamiento, bueno, digamos que lo que tú dices es cierto, falta como mucho empuje para generar ese impacto de lo beneficioso que es pues adquirir este tipo de pronto de servicios y productos, ¿no? Deportivos. Eh, entonces, eh, o sea, bueno, yo no sé, hay muchas posiciones con respecto a los avances tecnológicos, ¿no? Benefician mucho, sí, sí, obviamente porque están dados eh, desde esa postura, ¿no? El beneficio. Sin embargo, pareciera también que de una u otra forma, pues también genera como esas diferencias, ¿no? Tú dices en la aplicación, bueno, entonces, ¿qué deportistas sí, sí pueden adquirir este tipo de tecnología, pero qué deportistas no? ¿Mm? Mm, también tenemos diferencias a nivel investigativo, ¿sí? A nosotros, digamos que como colombianos nos falta muchísimo, demasiado, ¿sí? Y lo que tú dices, ¿no? ¿Qué tanta financiación hay con respecto a los estudios? ¿Qué tanto, digamos que a nivel económico tenemos incluso desde el Ministerio del Deporte para que se puedan incluir estos estudios? ¿Sí? O sea, digamos que hay bastante todavía por trabajar, ¿cierto? Y que obviamente pues para llegar a niveles como pues obviamente digamos que los occidentales, los orientales, ¿cierto? Incluso los norteamericanos, ¿no? Que son pues obviamente digamos que potencian estos, tanto en los artículos deportivos como en los servicios, ¿cierto? La píldora sensor. Inspirados en un proyecto de la NASA, hoy los deportistas cuentan con una píldora que después de ser tragada informa sobre todos los signos vitales del atleta en tiempo real, ¿cierto? Durante las competencias o en los entrenamientos. Bueno, entonces estamos impactados por, no solo por el marketing, ¿cierto? Todo el componente, digamos que financiero, económico, las licencias, las negociaciones que se pueden realizar, la comercialización, la industrialización, sino que de una u otra forma estamos encaminados también, pues obviamente a generar ese impacto masivo, ¿cierto? Con respecto ese consumo deportivo, ¿sí? Entonces el marketing, pues así, creo yo que es bastante estudiado. Creo yo no, es bastante estudiado, eh, tiene bastante fuerza, ¿sí? Muchos de los profesionales pues, egresados se van por esta rama, ¿no?
de la administración deportiva, la gestión deportiva, ¿cierto? Específicamente el marketing deportivo. Porque, ¿cierto? Es como, o sea, digamos que el componente que más lucra, por decirlo así. Obviamente no en su esencia deportiva, o sea, de la actividad física, de la competencia, ¿cierto? Sino que obviamente todas las estrategias que impactan a un público y también impactan pues obviamente al deportista. Bueno, ¿cómo vamos hasta ahí? Bien, sí, señora, de momento ha sido claro y no me entiendes la idea. Listo. Bueno. Eh, a ver si lo encuentro. No está acá. No está. Entonces, vamos a hacer un análisis. Voy a compartirles acá. Creo yo que ustedes alguna vez han visto estos comerciales. Pero quiero que vean, ese es uno. Este es uno. Ah, esperen. Vamos a duplicar esto. Y el otro, ¿cómo es? Ah, bueno, esperen. Este es otro. Es otro. Veamos tres. Y el otro es. Ay, la espalda. No, este no es.
Este ya se los compartí, este ya se los compartí. Mm. Veamos este. Listo. Y veamos este. Van a ver esos tres, ¿listo? Los tres comerciales, estrategias de publicidad y mercado. Y vamos a hacer una reflexión con respecto a lo que pueden abstraer de estos tres comerciales. ¿Listo? Vamos a dar, son 2, 4, 6, vamos a dar 8 minuticos para que los revisen y 8 minuticos, bueno, 15 minutos para que nos volvamos a encontrar, ¿listo? Y veamos entonces qué reflexión y qué abstracción pueden generar de estos videos, ¿listo? No se los comparto por acá porque cuando voy a subir el video a YouTube me denuncia por derechos de autor. Entonces, son las 10:05 más o menos. Nos vemos a las 10:20. ¿Listo? A ver cómo nos va con el ejercicio. Dale, profe, ya terminé estos videos. Y bueno, todo va muy de acuerdo al eslogan que maneja la empresa, ¿sí? En el caso de Nike, yo subí, puedo hacerlo. Aquí muestran como la reflexión del deportista, que a través del esfuerzo y obviamente por medio de la marca, puedo tener ciertos logros, ¿sí? O sea, es como generar esa necesidad y esa oferta y demanda para que obviamente el consumidor opte por comprar ese tipo de artículos, ¿sí? También
va muy relacionado a la disciplina deportiva. En el caso de si es levantamiento, es gimnasio, o en el caso de fútbol o atletismo, ¿sí? Todo va dependiendo de ello. Y la pasión al deporte, aquí también ellos lo recalcan mucho para hacer esa publicidad correspondiente. Eso yo pude ver esa reflexión, profe. Listo, ¿ya pudiste ver los tres? Sí, señora, por eso yo me refiero a las diferentes disciplinas. Por ejemplo, en el último, el tema de gimnasios y eso, con la ropa adecuada, la implementación como los guantes, levantamientos, las pesas, ¿sí? Se puede hacer Ujú, con el tema de Nike, como le mencionaba, el eslogan, puede hacerlo, just do it, ¿m? ujú, En relación al deportista y la disciplina deportiva. ujú. Y el último que te compartí. Sí, profe, era el de gimnasio, el de Listo. SIC. Sí, sí. Ujú. Listo. Bien, 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 bien. Bueno, vamos a ver qué nos comparte también Brandon.
No sé si Brandon ya pudo realizar, pudo verlos y que pudo entender, que pudo abstraer. Profe, estoy viendo el último. Ah, listo, bueno, dale, termina y nos compartes tu opinión. Listo, profe. Listo, dale. No, pues, profe, es como buena la idea del querer darle publicidad a una marca, porque eso incentiva a las personas a que compren una marca deportiva. El hecho de que, digamos, en el primero, en el de Just Do It, por lo general, digamos, esa marca siempre es como representada por los grandes deportistas, tipo como LeBron James, que LeBron James le da como más finalidad a esa marca, es por lo mismo, para que esa marca sea más exhibida y sea más comprada. Pienso yo que sí, que es como un incentivo para uno como animarse a comprarla. Y también hacerle pues lo de la publicidad a los Juegos Olímpicos del Río 2016. Ujú. Bueno, hay algo que ninguno de los dos tocó, pero bueno, voy a darles una última oportunidad a ver qué me cuentan. Les voy a compartir un video de una entrevista, ¿cierto? Es el último, ¿listo? Miren desde el minuto 2:40, ¿listo? Minuto 2:40, ¿listo? Para que no vean pues el preámbulo y todo eso. Y me van a decir de qué se trata entonces el marketing deportivo. Dura como 4 minuticos esa intervención y me cuenta.
Vale, profe, ya terminé de ver este marketing parte uno. Mm, Como te mencionaba, profe, al inicio, mm, es un poquito como decía el hombre, de lo pasional y lo mental, ¿sí? También Ajá. esta búsqueda como para establecer esas estrategias a largo plazo, que no sean tan a corto, pero que también sea un poco sentimental en el sentido de que la experiencia sea agradable para el sujeto, y que obviamente esa necesidad en el consumidor sea importante para que obviamente empiece a hacer esa compra pertinente en este caso. Bien. ¿Cómo podemos Ujú, hacerlo? Pues obviamente, como él decía, por medio de las competencias o del deportista. En el ujú. caso, como vimos en los Olímpicos, vemos que hay muchos anuncios publicitarios de sponsor. Puede ser variedades como Coca-Cola, Pepsi, ¿sí? En este caso, yo vi mucho que en Tokio hacían promoción mucho también de las marcas locales, como, ¿cómo era esta vaina? PlayStation, en este caso también, Ujú. para ello. Y toda la realidad virtual que utilizaron y todo el componente de los drones. Ajá, sí, señor. Entonces, esa inteligencia artificial que manejan ellos. Ajá. Entonces, claro, el marketing no solo es ese comportamiento, esa conducta que te impulsa a adquirir un servicio o un producto, sino que es esa emoción, ¿cierto? Muy ligada, obviamente, pues a todo el componente emocional, ¿sí? El ser humano no es solo su conducta, su comportamiento, su cognición, sino también todo ese componente emocional. ¿No? Y eso atrae aún más porque nosotros somos un poquito muy, sí, actuamos desde la emoción, ¿no? Como que la información nos llega acá a estas partes mediales, que es, digamos, la dimensión eh, de todo lo emocional, lo básico, la supervivencia, ¿cierto? Y no analizamos lo más complejo que está, digamos que en la parte más de la corteza cerebral más arriba, ¿cierto? Que nos ayuda a complejizar un tanto las situaciones, ¿no? Entonces, como nos quedan acá la información, ¿cierto? Así fácilmente generamos esa respuesta o esa conducta. ¿No? Y eso es de una u otra forma el modelo que utiliza el marketing para poder atraernos, ¿cierto? A esas experiencias que son emocionalmente positivas. ¿Cierto? Obviamente, pues, que tiene unas consecuencias económicas, financieras, pues bueno, no más que es como esa intencionalidad, ¿no? Bien, eso era un poquito que encontraran un tanto la medida de qué maneja también el marketing deportivo, ¿m? Las experiencias. Brandon, ¿tú qué pudiste observar del video? Sí, profe, o sea, lo que dice Rafa sí es verdad. Incluso ahí en una parte me gustó en donde que eso siempre se tenía que mantener en constante movimiento, sí, por decirlo así. En donde pues la idea era no era impulsar al deportista, sino era impulsar al deporte. Que si mientras tanto que tú impulsabas al deporte, el deportista te iba a ser mejor persona o algo relacionado a eso. Fue como lo que más me llamó la atención al hecho de que es verdad, uno debe darle exclusividad al deporte para que el deportista de alguna u otra manera sea el que logre absolutamente todo. Sí, bueno, entonces, obviamente digamos que todos los estímulos visuales, auditivos, eh, pues también generan impacto. ¿No? eh, digamos que estos comerciales, muy también, digamos que llamados desde la emoción, ¿no? El verlos allá como
debutando, sufriéndola, que ha sido como dolorífico, ¿cierto? Digamos que todo el componente de aquellos que acompañan el deporte, los entrenadores, la misma familia, ¿cierto? Obviamente pues allá más arraigado el disfrute, ¿cierto? De esas actividades deportivas, eh, pues llaman bastante la atención, ¿cierto? Al consumidor con respecto, obviamente, pues a esas actividades. ¿Mm? Y obviamente pues por el uso de ciertos elementos que también van a generar, digamos que cuando los adquiero, ¿cierto? Esa misma sensación, por decirlo así. Y pues no solo el componente visual y auditivo, sino lo que acompaña esa emoción, ¿no? Que por lo general tiene que ver con la música, ¿no? Digamos que estas tonalidades, estos ritmos, también, ¿cierto? Van acompañados como de esa sensación, bueno, placentera, positiva, ¿cierto? Y que también llama muchísimo la atención del consumidor. Entonces miren que nos tienen bien estudiados, ¿no? Nos tienen bien estudiados con respecto obviamente a la conducta, el comportamiento humano, la emoción, ¿cierto? Y todo el componente más racional. Sin embargo, pues esto tiene una amplitud un tanto más globalizada, ¿cierto? En relación a las diferentes culturas, en relación a qué consumimos, digamos, los colombianos y qué consumen los chilenos, ¿cierto? Los argentinos, bueno, digamos que en fin, en esa interculturalidad. ¿Mm? Bien, ¿cómo les pareció entonces esta temática? De mi Eso parte, puede ser muy... Dale, interesante. ahora. Yo solía poner un ejercicio en esta sesión, pero bueno, como hemos cambiado un tanto la modalidad, y era como realizar un comercial, ¿cierto? Obviamente promocionando un artículo deportivo o un servicio deportivo, que fuera un tanto como con esa marca innovadora, ¿cierto? Específicamente. ¿Mm? También puse como ejercicio que crearan una publicidad deportiva, con lo que quisieran, pues obviamente, generar, ¿cierto? Si un servicio o un producto deportivo. Bueno, eran como los ejemplos que les quería eh, proponer el día de hoy, pues para que tampoco sea ahí solo eh, el compartir ¿qué? Los conceptos, las características, sino que también pues ustedes estuvieran basados en la opinión, ¿no? Desde, desde el producto mismo, o sea, cómo genera obviamente pues el impacto, ¿cierto? Estos comerciales, cuando tú los escuchas a todo volumen, cuando los ves allá en el televisor o cuando uno está en un estado emocional bastante complejo, por ejemplo, cuando lo emiten en los Juegos Olímpicos, ¿no? Que como que se le eriza a uno la piel, eh, cuando hay partidos así que son bastante complejos como las finales, ¿cierto? Y obviamente pues cuando emiten este tipo de información pues nos toca ya el alma. ¿Mm? Eh, y pues lo importante entonces que es, ¿cierto? Este campo para el deporte. ¿No? Es bastante interesante, digamos que incluye dentro de sí las investigaciones, la tecnología, obviamente todas las estrategias de la mercadotecnia, ¿cierto? Del marketing deportivo, ¿sí? Lo que llamamos como merchandising hace mucho tiempo. Eh, y obviamente pues que vamos evolucionando, ¿cierto? Como seres humanos, ¿cierto? El hombre en específico, en relación obviamente pues a estas tendencias, a estas modalidades, ¿no? De ver al ser humano. Entonces, bueno, listo chicos, digamos que pues eso era lo que les quería compartir. Eh, ya saben entonces para la siguiente semana ya tenemos nuestro parcial, ya la siguiente semana ustedes van a tener la posibilidad entonces de presentar el abrebocas ¿qué? De su informe final. Eh,
Si tienen dificultades, pues me avisan. Cualquier, digamos que inquietud con referencia obviamente al trabajo que están realizando, me avisan. Igual este tiempito es para que ustedes trabajen en ese componente autónomo, ¿cierto? Traten de no aplazarlo tanto porque pues la idea es como generar un producto bastante significativo, incluso que si podemos en algún momento socializarlo, publicarlo, pues eso sería bastante beneficioso para todos. ¿Mm? Entonces, no sé si tengan preguntas, inquietudes. No, Sí, profe, señora, todo todo claro. de mi Gracias. parte. Bueno, listo. Entonces, feliz tarde, que les vaya bien. Nos vemos entonces el siguiente martes, ya con el parcial, ¿listo? Para que estudien ahí las temáticas. Yo les voy a subir esta semana a las carpetas las sesiones que, digamos que el componente de visual de las sesiones que vimos este corte, ¿listo? Gracias, profe, igualmente. Se las comparto en la semana 11. Sí, señor. Ok, ¿Listo? Bueno, listo, chicos, entonces feliz día. igual, profe, feliz día. Bueno, Dale, chao. profe. Igualmente, feliz semana también. Hasta luego. Bueno, chao.